¿Esto lo estás grabando? Tengo un mensaje. A Madrid le importa 2 cojones y medio cargarse a toda esa puta corporación si hace falta. Esta ciudad no la va a conocer ni la madre que la parió, ni mucho menos los cabrones. Los cabrones que la han estado gobernando, que no la van a volver a gobernar en lo que le queda de vida. No podemos cagarla indefinidamente porque el partido se resiente. Siempre queda la posibilidad de untar al juez. Esta vez no puedo ayudarte. ¿Ves esto? Anticorrupción. Echar el vistazo. No habéis calibrado bien las cosas. ¿Te quieres callar de una puta vez? Me jode toda esta situación, no te creas que... Me lo creo. Si mi hijo llega a pasar una sola noche en un calabazo por vuestra culpa, ¿me oyes, Rico? Enciendo el ventilador y nos vemos en mi juzgado. Marchando un expediente de expulsión. Eres de las personas que he sentido más cercanas en toda mi vida. Alcalde, pero ¿hay algún sitio en esta ciudad donde no hayáis metido las pezuñas? ¿Pero qué coño es este? ¿Una puta mazmorra? ¿Aquí traen a los que le llevan la contraria? A mí no se me saca de las listas sin que sangre la tierra. Toda esta ciudad está pringada hasta las cachas. Todo el mundo ha recibido algo, todo el mundo tiene algo por lo que callar. And forget the last one thing. You will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing. ¿Por qué motivo quieres ser botones? ¿Quién no querría serlo en el Gran Budapest, señor? Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él. Le quiero. Y yo a usted. En el catre era pura dinamita. Tenía 84 años. No ha sido la mayor. También fue cuando conocí a Agatha. Es encantadora, encantadora. ¿Está ligando contigo? Sí. Apruebo esta unión. Me convertí en su discípulo. Él debía ser mi consejero y tutor. La policía está aquí. Diles que bajo enseguida. Ha sido un asesinato y creen que lo he cometido yo. ¡Eh! ¡Alto! Tienes un aspecto estupendo, cielo, ya lo creo. Desconozco qué crema te han puesto en la funeraria, pero yo también la quiero. Ahora pasaré a leer el testamento de Madame de Lego a Monsieur Gustave H., el cuadro titulado Niño con manzana. Cielos. ¿Qué? ¿Quién es Gustave H? Me temo que soy yo, querido. Si me entero de que ha rozado siquiera el cuerpo de mi madre vivo o muerto. Yo hago el amor con mis amigas.
falta un plan para protegerte. Esconde esto, está en clave. Podrás leerlo con una lupa. Te dirá dónde y cómo encontrar el niño con manzana. Soy panadera. Sí, ya lo sé. No soy perista, si esa es la palabra. Quiero controles de carretera en un radio de 50 kilómetros. Y controles ferroviarios en un radio de 100 kilómetros. ¡Suban! Quiero 50 hombres y 10 sabuesos dentro de 5 minutos. ¿Alguna vez te ha interrogado la autoridad? Sí, en una ocasión. ¿Por qué? La milicia rebelde me detuvo y me torturó tras la revolución. Vale, ya sabes de qué van, ni pío.